Mi papá se olvidó de colgar y escuché cada palabra. Ella es una carga. Me quedé callada. Vendí mi casa de 980,000. Transferí todo y desaparecí. Regresaron de Europa sonriendo hasta que la llave no encajó. La casa vacía. La nota. Sorpresa. Una carga hizo esto. Mi nombre es Emma Davis y tengo 29 años. La casa de $980,000 que mi abuela me dejó se suponía que sería mi santuario, pero se convirtió en el escenario de la traición más dolorosa de mi vida. Mi padre se olvidó de colgar el teléfono ese día. Ella es solo una carga, le dijo a mi madre sin saber que yo escuchaba cada palabra. Estaban disfrutando Europa con mi dinero mientras planeaban tomar mi casa. Así que tomé una decisión. Cuando regresaron sonriendo con souvenirs, su llave ya no encajaba en la cerradura, la casa estaba vacía y mi nota simplemente decía, sorpresa, una carga hizo esto. Creciendo, el dinero siempre fue escaso en nuestro hogar. Mis padres, Robert y Diana Davis, trabajaban múltiples empleos solo para mantener nuestra pequeña casa alquilada y poner comida en la mesa. Papá era un trabajador de fábrica con un resentimiento perpetuo sobre las oportunidades perdidas, mientras mamá hacía malabares con trabajos de medio tiempo como recepcionista. A pesar de sus dificultades financieras, nunca me dejaron olvidar que cada dólar gastado en mí era un dólar que no podían gastar en ellos mismos. Mi abuela Elizabeth era diferente. Mientras mis padres solo veían limitaciones, la abuela Elizabeth veía potencial en mí. Había sido una mujer de negocios astuta que construyó su propio portafolio inmobiliario desde cero después de que mi abuelo muriera joven. Emma, me decía durante nuestras visitas de fin de semana a su hermosa casa colonial, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tú decides eso por ti misma. Esos fines de semana con la abuela eran mi escape. Su casa era espaciosa, llena de hermosas antigüedades y calidez. El jardín trasero donde plantábamos flores juntas se convirtió en mi santuario. A diferencia del aire lleno de tensión en la casa de mis padres, el lugar de la abuela se sentía como libertad. Cuando cumplí 18 años, la abuela me ayudó a solicitar becas universitarias y préstamos. Mis padres consideraban la educación superior como darse aires y se negaron a contribuir ni un centavo. La universidad es para gente que piensa que es mejor que todos los demás, decía mi padre, aunque después supe que simplemente nunca había sido aceptado. Trabajé 3 empleos durante la universidad, graduándome con un título en negocios, e inmediatamente conseguí un puesto en una empresa inmobiliaria. La abuela irradiaba orgullo en mi graduación mientras mis padres se quejaban de la situación del estacionamiento. Luego llegó el día que cambió todo. La abuela Elizabeth falleció repentinamente de un ataque cardíaco cuando yo tenía 25 años. Estaba devastada. Había sido mi defensora, mi lugar seguro. En la lectura de su testamento, todos quedaron sorprendidos, excepto quizás yo, cuando su abogado anunció que me había dejado su casa. No a mis padres. La propiedad en 1842 Magnolia Drive, valorada en aproximadamente $850,000, se la dejo a mi nieta Emma Davis, quien ha mostrado la determinación y responsabilidad para apreciar su valor, leyó el abogado, mientras las caras de mis padres se ensombrecían. El testamento era explícito. La propiedad estaba completamente a mi nombre, sin condiciones ni copropiedad. Mis padres recibieron una modesta herencia en efectivo, que rápidamente gastaron en un auto nuevo y varios electrónicos. Desde el momento en que la escritura se transfirió a mi nombre, mis padres comenzaron a referirse a ella como la casa familiar, en lugar de la casa de Emma, lo que comenzó como comentarios ocasionales sobre cuando renovemos la cocina. Gradualmente, se transformó en planes de renovación completos elaborados sin mi participación, todo mientras yo pagaba cada factura, cada pago de impuestos, cada costo de reparación. Realmente deberíamos reemplazar estas encimeras, decía mi madre, pasando su mano sobre el granito que yo acababa de pagar para instalar. No me gusta ese color de pintura en la sala, anunciaba mi padre, ignorando completamente que yo lo había seleccionado cuidadosamente para combinar con mis muebles nuevos. A pesar de mi creciente éxito como agente inmobiliaria, ahora ganaba un cómodo ingreso de 6 cifras. Mis padres me trataban como una adolescente jugando a la casita. Cuando intentaba establecer límites, su respuesta era siempre la misma. La familia no tiene límites. Pero de alguna manera, esa falta de límites solo funcionaba en una dirección. Después de aproximadamente 3 años de este arreglo, mis padres anunciaron que estaban planeando unas vacaciones europeas de 3 meses, algo que siempre habían soñado hacer. Lo que no anunciaron fue cómo pretendían pagarlo. Podemos usar el capital de la casa, mencionó casualmente mi padre una cena dominical. ¿Te refieres a mi casa?, pregunté tratando de mantener mi voz tranquila. La casa que está solo a mi nombre. No seas egoísta, Emma, intervino mi madre. Es la casa familiar. Tu abuela habría querido que todos nos beneficiáramos de ella. Me negué a sacar un préstamo sobre el capital de la vivienda para sus vacaciones, pero sí cometí el error de ofrecerme a ayudarlos con algunos de los gastos, ya que sabía que no podrían costearlo de otra manera. Antes de darme cuenta, estaba financiando casi todo el viaje. Vuelos, alojamiento, dinero para gastos, todo mientras se quejaban de que los hoteles que reservé no estaban lo suficientemente céntricos. El día antes de que partieran para su gran tour europeo, escuché a mi madre por teléfono con su hermana. Por supuesto que Emma está pagando. Es lo menos que puede hacer considerando que le dejamos quedarse con la casa. ¿Dejarme quedarme con mi propia casa? La casa que mi abuela específicamente me dejó a mí. Debería haber reconocido la señal de alerta por lo que era, pero aún desesperadamente quería su aprobación. Si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba, podría haber cambiado las cerraduras antes de que partieran a París. Era un martes por la tarde en junio cuando todo cambió. Mis padres habían estado en Europa por unas 6 semanas en ese momento, disfrutando París según sus publicaciones en redes sociales. Estaba en casa después de mostrar propiedades toda la mañana cuando recordé que el fregadero de la cocina había estado goteando antes de que se fueran. Como regresarían en solo unas semanas, decidí arreglarlo. Necesitaba preguntarle a mi padre dónde había puesto la información de garantía del grifo que había instalado el año pasado, una de las pocas mejoras domésticas que había completado él mismo. Marqué su número internacional
y esperé a través de la serie de clics y pitidos que señalaban la conexión al extranjero. Hola. La voz de mi padre sonaba distante, la conexión ligeramente retrasada. Hola, papá. Pregunta rápida sobre la garantía del grifo de la cocina. ¿Recuerdas dónde pusiste los papeles? Está empezando a gotear. Suspiró pesadamente al teléfono. Está en el archivero del estudio. Segundo cajón bajo cocina. ¿Por qué no puede esperar hasta que regresemos? Porque el agua está dañando el gabinete debajo del fregadero. Expliqué tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Solo necesito llamar a la compañía y ver si está cubierto. Bien, bien, murmuró. Tu madre y yo estamos a punto de ir a cenar a algún lugar bonito cerca de la Torre Eiffel. Suena genial. ¿Cómo está París? Pregunté tratando de ser educada a pesar de su actitud. Caro, respondió bruscamente. Mira, tengo que irme. Hablaremos después. Bien, gracias por la información. Disfruten su cena. Escuché algo de ruido y luego lo que sonaba como mi padre poniendo el teléfono en su bolsillo. No había colgado correctamente. Estaba a punto de terminar la llamada de mi lado cuando escuché su voz. Ahora amortiguada, pero aún audible. ¿Quién era? La voz de mi madre. Solo Emma quejándose de algo en la casa otra vez. La voz de mi padre era más clara ahora, como si hubiera sacado el teléfono de su bolsillo, pero aún pensara que la llamada había terminado. ¿Qué ahora? Mi madre sonaba molesta. Algo sobre el fregadero de la cocina. Te juro que todo lo que hace es encontrar problemas con esa casa. Debería haber colgado. Sabía que debería haber colgado. Pero algo mantuvo mi dedo flotando sobre el botón de finalizar llamada, incapaz de presionarlo. No entiendo por qué tu madre le dejó esa casa en primer lugar, continuó mi madre. Nosotros somos sus padres. Debería haber sido para nosotros. Bueno, una vez que regresemos necesitamos tener una conversación seria sobre nuestra jubilación, dijo mi padre. Emma necesita entender que esa casa es nuestra seguridad para el futuro. Sentí que mi estómago se hundía. Estaban planeando algo. Ella ha sido una carga desde el principio, continuó mi padre. Su voz dura y clara. Todos esos años de gastos, universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa que simplemente le cayó del cielo y... ¿Qué? ¿Cree que se la merece? ¿Qué ha hecho jamás? Una carga. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Siempre ha sido egoísta. Estuvo de acuerdo mi madre. Pero también es fácilmente manipulable. ¿Recuerdas qué tan rápido accedió a pagar la mayor parte de este viaje? Todo lo que tuve que hacer fue mencionar obligación familiar unas cuantas veces. Se rieron juntos. Un sonido sincronizado que había escuchado toda mi vida, pero que ahora parecía siniestro. Solo necesitamos seguir trabajando en ella, continuó mi padre. Eventualmente firmará la casa a nuestro nombre o al menos nos agregará a la escritura. Su debilidad es que aún quiere nuestra aprobación. No podía respirar. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer el teléfono. Logré buscar a tientas mi otro celular y comencé a grabar la conversación. ¿Qué pasa si no está de acuerdo?, preguntó mi madre. Lo hará, dijo mi padre con confianza. Emma siempre ha estado desesperada por nuestra aprobación. Solo necesitamos hacerla sentir lo suficientemente culpable, recordarle todo lo que hemos sacrificado. Si eso no funciona, empezamos a hablar de hogares de ancianos y gastos médicos. Confía en mí. Para esta época el próximo año esa casa estará a nuestros nombres. Y si todo lo demás falla, agregó mi madre. Ya estamos viviendo ahí de todos modos. La posesión son 9/10 de la ley. Nunca desalojaría a sus propios padres. Se rieron de nuevo. Me sentía físicamente enferma. Hablando de eso, continuó mi padre, cuando regresemos creo que deberíamos tomar el dormitorio principal. Es ridículo que ella tenga la habitación más grande cuando casi nunca está ahí por el trabajo. Buena idea, respondió mi madre. También deberíamos hablar sobre esa propiedad vacacional que ha estado viendo. Completo desperdicio de dinero. Si tiene dinero extra para gastar, debería estar ayudándonos más a nosotros. Exacto. ¿Por qué deberíamos luchar mientras ella está construyendo algún imperio inmobiliario? Nos debe. La conversación continuó mientras aparentemente caminaban al restaurante, discutiendo varias formas de manipularme para obtener más dinero, más control, más de mi vida. Me quedé congelada en mi silla, lágrimas corriendo por mi cara mientras cada ilusión que tenía sobre mi familia se hacía pedazos a mi alrededor. Después de unos 15 minutos, la conexión finalmente se cortó. Me senté en completo silencio, el teléfono aún apretado en mi mano. La casa por la que había trabajado tan duro para mantener, la casa que mi abuela me había confiado, la casa que había abierto a mis padres por amor y obligación. Ellos la veían como nada más que su derecho. Y yo era solo una carga, un medio para un fin, alguien para ser manipulada y usada. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero algo más duro, más frío y más determinado tomó su lugar. Miré alrededor de la casa que había compartido con ellos, viendo por primera vez todas las formas en que habían gradualmente afirmado la propiedad. El sillón reclinable de mi padre posicionado en el lugar principal de la sala. Los platos decorativos de mi madre reemplazando mis obras de arte. Mis propias pertenencias gradualmente relegadas a mi área, en lo que supuestamente era mi propia casa. Me sequé las lágrimas, respiré profundo e hice una decisión. Si yo era tal carga, tal vez era hora de levantar ese peso de sus hombros permanentemente. Falté al trabajo por los siguientes 3 días. No podía enfrentar a clientes o colegas con la tormenta rugiendo dentro de mí. Cada vez que reproducía la conversación en mi cabeza, y lo hacía obsesivamente, oscilaba entre la tristeza aplastante y la furia fría. ¿Cómo podían las personas que se suponía me amaban incondicionalmente verme como nada más que un recurso a ser drenado? Después de que pasó el shock inicial, mi cerebro de agente inmobiliaria se activó. Necesitaba información, opciones y un plan sólido. Nada de decisiones emocionales. Mi abuela no había sentido su éxito actuando precipitadamente, y yo tampoco lo haría. Mi primera llamada fue a Patricia Winters,
una abogada de derecho familiar con quien había trabajado en varias transacciones de propiedades. Le expliqué mi situación, cuidándome de ceñirme a los hechos. La casa está completamente a mi nombre, concluí. Pero han estado viviendo ahí por casi 4 años. ¿Tienen algún derecho legal sobre ella? Patricia fue directa y eficiente, que era exactamente lo que necesitaba. Basándome en lo que has descrito, absolutamente no. No hay propiedad de derecho común que aplicaría aquí. Has mantenido la propiedad, pagado todos los gastos, y más importante, tienes título claro. El hecho de que permitiste a tus padres vivir ahí no les otorga ningún derecho de propiedad. ¿Qué hay del hecho de que son mis padres? ¿Eso importa legalmente? No en términos de derechos de propiedad, me aseguró. Eres adulta, no tienes obligación legal de alojar a tus padres. La casa es tuya para vender, alquilar o hacer lo que te plazca con ella. Sentí que se levantaba un peso ligeramente. Al menos legalmente estaba en terreno sólido. ¿Qué hay de sus pertenencias?, pregunté. Eso es un poco más complicado, admitió Patricia. Legalmente deberías proporcionar aviso razonable y oportunidad para que recojan sus artículos personales. Recomendaría documentar todo cuidadosamente y quizás poner sus pertenencias en almacenamiento donde puedan acceder a ellas. Tomé notas detalladas y le agradecí, mi mente ya moviéndose al siguiente paso. Luego contacté a mi colega Marcus Wilson, uno de los agentes inmobiliarios de mejor rendimiento en nuestra firma, que se especializaba en ventas rápidas y discretas, para parejas divorciándose y liquidaciones de patrimonio. Necesito vender mi casa rápidamente, silenciosamente y por lo más cercano al valor de mercado posible, le dije cuando nos reunimos para café la mañana siguiente. Marcus alzó una ceja. Huyendo de la ley, Emma, la broma débil cayó mal contra mi expresión seria. Situación familiar, dije simplemente. Necesito que esto se maneje con absoluta discreción. No hay listas públicas si es posible. No hay letreros en el patio. No hay casas abiertas. Y necesito que se haga en 6 semanas. Marcus silbó bajo. Eso es agresivo incluso en este mercado. Estás viendo tomar una pérdida en el precio por ese tipo de cronograma. Entiendo. ¿Qué tipo de pérdida estamos hablando? Discutimos números. La casa de mi abuela se había apreciado significativamente desde que la heredé. El valor actual de mercado era alrededor de $980,000, pero por el cronograma acelerado y venta privada podría necesitar aceptar algo más cercano a $900,000. Puedo vivir con eso, dije calculando rápidamente. ¿Qué tan pronto puedes empezar a mostrarla? Tengo algunos compradores precalificados buscando exactamente este tipo de propiedad en este vecindario. Podría tener visitas privadas programadas para la próxima semana. Perfecto. Necesitaré la casa vacía para las visitas. Esa tarde creé una hoja de cálculo detallada de todos los artículos en la casa, categorizándolos meticulosamente. Artículos que había comprado, artículos que mi abuela me había dejado, artículos que mis padres habían traído cuando se mudaron, artículos de propiedad cuestionable. Para la última categoría, fui despiadadamente honesta. Si no podía probar definitivamente que algo era mío, lo puse en la columna de mis padres. No quería áreas grises legales o éticas que pudieran volver a atormentarme después. Luego vino la planificación logística. Necesitaba un lugar donde vivir temporalmente, mudadores para mis pertenencias, almacenamiento para las posesiones de mis padres, nuevas cuentas bancarias en diferentes instituciones, un nuevo número de teléfono, una nueva dirección de correo electrónico, un plan para desaparecer. Encontré un alquiler a corto plazo amueblado en una ciudad a unas 2 horas de distancia. Abrí nuevas cuentas en un banco que mis padres nunca habían usado. Compré un teléfono nuevo con un número nuevo. Creé una nueva dirección de correo electrónico que no podía adivinarse fácilmente. Meticulosamente reuní todos mis documentos importantes. Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte, pólizas de seguro, cuentas de inversión, y especialmente la escritura de la casa y el testamento de mi abuela. Y los aseguré en una caja de seguridad en mi nuevo banco. Mientras trabajaba en mi lista de verificación, ocasionalmente me encontraba dudando. ¿Estaba exagerando? Entonces reproducía la conversación grabada, escuchando la voz despectiva de mi padre. Ella ha sido una carga desde el principio, y mi resolución se endurecía de nuevo. Una tarde, mientras clasificaba una caja de papeles de mi abuela que había guardado, encontré una carta que me había escrito pero aparentemente nunca envió. Estaba fechada solo un mes antes de que muriera. Mi querida Emma, comenzaba. Quiero que sepas por qué he tomado las decisiones que he tomado sobre mi patrimonio. Tus padres siempre han esperado que las cosas se les entreguen. Cuando querían pedir dinero prestado para varios esquemas a lo largo de los años, los vi desperdiciar cada oportunidad sin aprender o crecer. Pero tú, mi dulce niña, has trabajado por todo lo que tienes. Entiendes el valor tanto del dinero como del trabajo duro. Te dejo mi casa porque sé que la honrarás, cuidarás y usarás como base para construir tu propio éxito, no como muleta para evitar la responsabilidad. Nunca dudes que mereces cada cosa buena que te llegue. Estoy tan orgullosa de la mujer en que te has convertido. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras leía sus palabras. Era como si de alguna manera hubiera previsto exactamente lo que pasaría y estuviera alcanzando a través del tiempo para fortalecer mi resolución. Al día siguiente contacté a una empresa de mudanzas y los programé para la semana siguiente. Arreglé una unidad de almacenamiento a nombre de mis padres, pagué 6 meses por adelantado y me aseguré de que la información se les enviara por correo. Cada noche actualizaba mi documento de planificación, tachando tareas completadas y agregando nuevos detalles conforme se me ocurrían. Estaba operando con eficiencia fría durante el día, pero por las noches, sola en lo que una vez había sido mi santuario, a menudo me derrumbaba. Una tarde mientras empacaba fotos familiares, encontré una de mí cuando era niña sentada en los hombros de mi padre en una feria. Ambos estábamos riendo, mis pequeñas manos agarrando su frente.
sus manos sosteniendo seguramente mis piernas. Recordé ese día, el algodón de azúcar que me había comprado, el animal de peluche que había ganado derribando botellas de leche. Por un momento casi cancelé todo el plan, pero entonces recordé su voz. Ella ha sido una carga desde el principio. La foto fue a la caja etiquetada Artículos de los padres. Al final de la tercera semana, Marcus había traído varios compradores potenciales. Dos habían hecho ofertas, ambas por debajo del precio pedido, pero dentro del rango que habíamos discutido. Acepté la más alta. $915,000 de un ejecutivo corporativo reubicándose al área que podía cerrar rápidamente. Las piezas estaban cayendo en su lugar. La venta se cerraría en poco más de 2 semanas. Mis padres regresarían de Europa 3 días después de eso. Cronometraje perfecto. La mañana del cierre desperté con una extraña sensación de calma. Durante las últimas semanas había pasado por dolor, rabia, dudas y determinación. Hoy solo me sentía enfocada. Me vestí cuidadosamente con un traje azul crujiente, profesional, confiada, la armadura que necesitaba para lo que sería uno de los días más significativos de mi vida. El cierre estaba programado para las 10 a.m., en la oficina de la compañía de títulos. Llegué a las 9:45 llevando un portafolio delgado que contenía los pocos documentos restantes que necesitaba. Marcus ya estaba ahí charlando con el agente de títulos. Me dio una sonrisa alentadora cuando me acerqué. ¿Lista para esto?, preguntó en voz baja. Asentí, más que lista. Los compradores llegaron precisamente a las 10:00. Richard Thompson, el ejecutivo, y su esposa Catherine parecían suficientemente agradables, emocionados sobre la casa y el vecindario. Bajo circunstancias diferentes, podría haber compartido historias sobre la propiedad, el hermoso árbol de magnolia que mi abuela había plantado, la forma en que la luz golpeaba la cocina por la mañana. Hoy solo quería terminar con el papeleo. El proceso fue sorprendentemente anticlimático. Firmar aquí, poner iniciales allá, firmar de nuevo. Con cada firma estaba simultáneamente cortando un lazo y asegurando mi libertad. Cuando el agente de títulos finalmente deslizó el cheque a través de la mesa, $915,000 menos la hipoteca restante y costos de cierre, no sentí nada más que alivio. Felicitaciones, dijo el agente estrechando manos a todos. Que tengan mucha suerte todos. Afuera en el estacionamiento, Marcus me alcanzó. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación en sus ojos. Lo estaré, dije logrando una pequeña sonrisa. Gracias por todo, Marcus. No podría haber hecho esto sin ti. Encantado de ayudar, respondió. Aunque todavía tengo curiosidad sobre la historia detrás de todo esto. Tal vez algún día te contaré, dije, pero ahora tengo que encontrarme con los mudadores. La empresa de mudanzas llegó exactamente al mediodía. Ya había empacado la mayoría de mis pertenencias personales, claramente etiquetadas y separadas de las cosas de mis padres. Supervisé mientras cargaban mis muebles, cajas y maletas en su camión, con destino a mi nuevo apartamento temporal. Las pertenencias de mis padres fueron manejadas con igual cuidado, pero diferentes etiquetas de destino. Todo fue fotografiado, inventariado y cargado en un camión separado, dirigido a la instalación de almacenamiento que había alquilado a su nombre. Había arreglado que los códigos de acceso e información de pago se les enviaran por correo a su hotel europeo actual. Mientras los mudadores trabajaban, caminé por cada cuarto de la casa verificando armarios y cajones para asegurarme de que nada se pasara por alto. En el cuarto de mis padres encontré una pequeña caja escondida en la parte trasera de su armario. La curiosidad me ganó y la abrí. Adentro había cartas, docenas de ellas, de mi abuela a mis padres a lo largo de los años. No debería haberlas leído, pero no pude evitarlo. Detallaban años de solicitudes financieras, tácticas manipuladoras y la creciente desilusión de mi abuela con su hijo y nuera. Robert, comenzaba una carta. Esta es la última vez que proporcionaré asistencia financiera sin un plan de reembolso claro. Tus constantes solicitudes están tensando nuestra relación y me preocupa el ejemplo que le estás dando a Emma. Otra fechada solo un año antes de su muerte. Estoy profundamente preocupada por tu expectativa de que mi casa algún día será tuya. He trabajado duro por todo lo que tengo y pretendo dejar mis activos a quienes los respetarán y preservarán. Te sugiero que comiences a hacer tus propios planes de jubilación, que no involucren mi propiedad. Cuidadosamente volví a poner las cartas en la caja y la agregué a los artículos para almacenamiento, pero sentí una conexión renovada con mi abuela y su decisión de dejarme la casa. Había visto a través de mis padres mucho antes que yo. Para la tarde ambos camiones estaban cargados y se habían ido. Me paré en la casa vacía, mis pasos haciendo eco en los pisos de madera. Sin muebles, sin fotos, sin la evidencia acumulada de vidas vividas dentro de estas paredes, era solo una estructura otra vez. Hermosa, valiosa, pero ya no mía. Caminé por cada cuarto una última vez. En la cocina donde había horneado galletas con mi abuela, en la sala donde habíamos visto películas viejas juntas, en el jardín donde me había enseñado los nombres de las flores y cómo nutrir las cosas que crecen. Espero que entiendas, susurré, sin estar segura si me dirigía a mi abuela o a la casa misma. Finalmente puse la nota que había escrito en la encimera de granito en la cocina donde sería imposible pasarla por alto. Sorpresa, una carga hizo esto. Eché un último vistazo alrededor. Luego salí por la puerta principal, cerrando con llave detrás de mí. Dejé caer las llaves por la ranura del correo. Me subí a mi auto y me alejé sin mirar atrás. Mientras me incorporaba a la autopista dirigiéndome hacia mi nuevo hogar temporal, sentí algo inesperado. Libertad. Por quizás la primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión completamente para mí misma, sin la carga de obligación familiar o la necesidad desesperada de aprobación. La carga había sido levantada, no de mis padres, sino de mí. Mi apartamento temporal no era nada especial, un dormitorio amueblado en un complejo moderno con amenidades que probablemente nunca usaría, pero era mío, sin historia, sin expectativas, y más importante, sin nadie diciéndome que no merecía estar ahí. Los primeros días pasaron en una nube de tareas prácticas. Desempaqué lo esencial, configuré mi nueva laptop con medidas de seguridad mejoradas, y contacté a mi oficina para hacerles saber que tomaría vacaciones de 2 semanas efectivas inmediatamente.
No proporcioné detalles, solo que necesitaba tiempo personal. Al final de la primera semana había establecido una rutina de cierta manera. Café matutino en el pequeño balcón con vista a un estanque artificial, tardes gastadas investigando lugares potenciales para reubicarme permanentemente, noches llenas de comida para llevar y televisión sin sentido para aquietar mis pensamientos. Revisaba mi correo electrónico viejo y buzón de voz exactamente una vez al día, nunca respondiendo. Aún no había nada de mis padres. Todavía estaban disfrutando los días finales de su aventura europea, completamente ajenos a que sus vidas estaban a punto de cambiar dramáticamente. Mi teléfono sonó con un texto de un número desconocido. Mi corazón saltó antes de darme cuenta de que era solo una notificación de entrega. Aún así, me hizo consciente del estado constante de tensión en el que estaba viviendo, esperando la inevitable explosión cuando mis padres regresaran a casa. Para distraerme, contacté a Megan Lancaster, una amiga de la universidad con quien había perdido contacto, principalmente porque mis padres nunca habían aprobado su estilo de vida salvaje, que consistía principalmente en salir con citas ocasionalmente y disfrutar conciertos. «Emma Davis, ¿eres realmente tú?», exclamó cuando la llamé. «¿Han pasado, qué, 3 años?» «Algo así», admití. «He estado preocupada». «Oh, déjame adivinar. ¿Todavía tratando de complacer a los padres imposibles de complacer?» Su franqueza me hizo reír por lo que se sintió como la primera vez en semanas. «En realidad, te llamo porque finalmente dejé de intentarlo. Nos encontramos para cenar esa noche en un restaurante a mitad de camino entre nuestras ubicaciones. Sobre pasta y vino, le conté todo. La herencia, la conversación escuchada, la venta de la casa, mi acto de desaparición». «Joder, Emma», dijo cuando terminé. «Eso es simultáneamente lo más terrible y lo más genial que he escuchado jamás. Todavía no estoy segura si hice lo correcto», admití. «¿Estás bromeando? Estaban planeando manipularte para quitarte tu casa. Una casa que tu abuela específicamente te dejó a ti. Te llamaron una carga mientras vivían en tu hogar sin pagar renta y hacían que pagaras por sus vacaciones europeas. Si acaso, fuiste demasiado buena con todo el arreglo de la unidad de almacenamiento». Su validación aflojó algo apretado en mi pecho. Tal vez no estaba exagerando, tal vez esta era la respuesta apropiada a años de manipulación. Al día siguiente, programé una cita con una terapeuta. La doctora Sarah Palmer se especializaba en trauma familiar y tenía una apertura la semana siguiente. Era hora de abordar no solo la traición reciente, sino la vida de amor condicional que la había precedido. 10 días después del cierre de la casa, mi teléfono viejo explotó con notificaciones. Textos, buzones de voz, correos electrónicos, todos de mis padres. Habían regresado de Europa y descubierto la verdad. El primer buzón de voz. «Emma, ¿qué diablos está pasando? Acabamos de llegar a casa y nuestra llave no funciona. Llámanos inmediatamente». La voz de mi padre estaba más molesta que preocupada. El segundo, 1 hora después. «Emma Marie Davis, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? ¿Por qué la casa está vacía? Llámanos ahora mismo». Ahora sonaba enojado. El tercero, de mi madre. «Emma, cariño, estamos muy preocupados por ti. Por favor, llámanos tan pronto como recibas esto. Solo queremos saber que estás segura». Su voz goteaba la preocupación manufacturada que había perfeccionado a lo largo de los años. Los textos escalaron de manera similar, de confusión a demandas a amenazas a preocupación falsa. El buzón de voz final, dejado cerca de medianoche. «Encontramos tu nota. No sé qué crees que escuchaste, pero has cometido un terrible error. Esta es nuestra casa también. No tenías derecho a venderla. Consultaremos a un abogado a primera hora mañana. Realmente lo has hecho esta vez, Emma». Guardé todos los mensajes, pero no respondí a ninguno. Que consultaran a cualquier abogado que quisieran. La casa había sido mía para vender. Fiel a su palabra, aparecieron en mi oficina inmobiliaria la mañana siguiente, causando exactamente la escena que había anticipado. Mi colega Jamie me envió un texto. «Tus padres están aquí armando un alboroto. El jefe les dijo que estás de vacaciones y los echó. Cuando no se fueron, les mostró la puerta. ¿Todo bien?». Respondí con un simple «drama familiar. Explicaré cuando regrese. Gracias por el aviso». Más tarde ese día, mi jefa llamó directamente. «Emma, no sé qué está pasando con tu familia, pero hicieron algunas acusaciones bastante serias hoy. Algo sobre que vendiste su casa ilegalmente». Respiré profundo. No era su casa, era mía, dejada a mí por mi abuela. He estado permitiendo que vivan ahí, pero recientemente descubrí que estaban planeando manipularme para que la firmara a su nombre. Así que sí, vendí mi casa, lo cual estaba completamente dentro de mis derechos legales. Lamento que trajeran este drama a la oficina». Hubo una pausa antes de que respondiera. «Entiendo. Bueno, han sido prohibidos de las instalaciones. Toma todo el tiempo que necesites y déjame saber si hay algo que podamos hacer». Su simple aceptación fue otro peso levantado. Había estado preocupada por las repercusiones profesionales, pero parecía que tenía más apoyo del que había percibido. Durante los siguientes días, mis padres intentaron cada día que se les ocurrió para contactarme. Contactaron conocidos mutuos, parientes distantes, incluso mi asociación de exalumnos universitarios. Cada intento justificaba más mi decisión de cortar lazos. 2 semanas después de su regreso, de alguna manera obtuvieron mi nueva dirección de correo electrónico, probablemente de un ex vecino bien intencionado, pero ingenuo, y enviaron un mensaje largo exponiendo su versión de los eventos. Según ellos, había malentendido una conversación privada, reaccionado dramáticamente y traicionado a mi familia de la manera más hiriente posible. Estaban dispuestos a perdonarme si hacía las cosas bien, usando las ganancias de la venta de la casa para comprar una nueva propiedad en la que todos pudiéramos vivir juntos. La audacia era casi impresionante. Incluso ahora, todavía estaban tratando de manipularme. No respondí. En su lugar, reenvié el correo a Patricia, mi abogada, quien confirmó nuevamente que había actuado completamente dentro de mis derechos legales, y me aconsejó continuar manteniendo distancia. Mientras pasaron las semanas, gradualmente comencé a reconstruir mi vida. Regresé al trabajo, me sumergí en mi negocio inmobiliario,
Y continué sesiones de terapia semanales. Encontré un hermoso condominio para comprar en mi nueva ciudad. Más pequeño que la casa de mi abuela, pero completamente mío, en todos los sentidos que importaban. Una tarde, mientras organizaba libros en mis nuevos estantes, encontré un álbum de fotos viejo que no había abierto en años. Adentro había fotos de vacaciones familiares, reuniones navideñas, celebraciones de cumpleaños, momentos que una vez parecieron felices, pero ahora se sentían huecos sabiendo lo que yacía bajo las fachadas sonrientes. Cerré el álbum y lo guardé en un armario. Tal vez algún día estaría lista para mirar esos recuerdos otra vez, pero no todavía. Por ahora estaba enfocada en crear nuevos recuerdos. Unos no manchados por manipulación y amor condicional. La carga que había cargado toda mi vida, la necesidad desesperada de ganar la aprobación de mis padres, finalmente se había levantado. Y era más ligera de lo que jamás había sido. Logré evitar a mis padres por casi 3 meses. Cambié mis rutinas, compré en tiendas diferentes y me volví hipervigilante sobre mis alrededores. Pero sabía que una confrontación era inevitable. Lo que no esperaba era cómo sucedería. Rachel Chin, mi ex vecina, me llamó un martes por la tarde. Emma, pensé que deberías saber que tus padres están de vuelta en la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir en la casa? Ya no es su casa. Lo sé, dijo Rachel, pero están estacionados afuera ahora mismo, solo sentados en su auto mirándola. Los nuevos propietarios están fuera por negocios, así que no creo que sepan todavía. Solo pensé que podrías querer saberlo. Le agradecí e inmediatamente llamé a Richard Thompson, el nuevo propietario, para advertirle. Estaba preocupado pero agradecido por el aviso y dijo que alertaría a su compañía de seguridad. Más tarde esa noche mi teléfono sonó con un número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Emma, era la voz de mi padre, tensa de ira controlada. Necesitamos reunirnos mañana, la cafetería en Maple Street a las 10 a.m. Si no apareces, vamos a tu oficina otra vez, y esta vez no nos iremos tranquilamente. Antes de que pudiera responder, colgó. Llamé a Patricia inmediatamente. Están amenazando con hacer una escena en mi lugar de trabajo si no me reúno con ellos. No tienes que reunirte con ellos para nada, me recordó. Podríamos obtener una orden de restricción basada en estas amenazas. Consideré esta opción, pero finalmente decidí en contra. No, creo que necesito enfrentarlos. Pero quiero que sea en mis términos, no en los suyos. La mañana siguiente llegué al Daily Grind, una cafetería popular en el centro. Precisamente a las 10:15 a.m. Lo suficientemente tarde para hacer un punto pero no tan tarde que se fueran. Había elegido esta ubicación porque era pública, siempre ocupada, y la propietaria era clienta mía que sabía que me respaldaría si las cosas se ponían feas. Localicé a mis padres inmediatamente, sentados en una mesa del rincón. La cara de mi madre estaba demacrada. Su cabello normalmente perfectamente peinado lucía algo descuidado. La mandíbula de mi padre estaba puesta en esa línea familiar rígida que siempre había señalado aguas peligrosas. Me acerqué a su mesa con calma, vestida con mi atuendo más profesional, otro traje de armadura. Robert, Diana, los saludé deliberadamente usando sus nombres de pila en lugar de mamá y papá. Mi madre se estremeció. La cara de mi padre se oscureció más. Siéntate, me ordenó. No estoy aquí para recibir órdenes, respondí uniformemente. Accedí a reunirme con ustedes porque pensé que podría ser hora de aclarar el aire, pero esta conversación sucede en términos iguales, o no sucede para nada. Me senté frente a ellos, poniendo mi teléfono conspicuamente en la mesa entre nosotros. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó mi madre gesticulando hacia el teléfono. Dada nuestra historia, sí, dije. Grabo todas las reuniones de negocios importantes ahora. Somos tus padres, no una reunión de negocios, espetó mi padre. Y sin embargo, amenazaron mi lugar de trabajo si no cumplía con sus demandas. Eso suena más a extorsión que a crianza. Mi franqueza los tomó desprevenidos. Estaban acostumbrados a que me echara para atrás, que acomodara, que buscara la paz a cualquier costo. Lo que hiciste fue imperdonable. Finalmente dijo mi padre. Robaste nuestra casa. Nunca fue su casa, respondí. Era mi casa, la cual generosamente les permití habitar. Un hecho que aparentemente consideraban una carga. Los ojos de mi madre se agrandaron. ¿De qué estás hablando? Presioné reproducir en mi teléfono y sus propias voces llenaron el espacio entre nosotros. Ella ha sido una carga desde el principio. Todos esos años de gastos, universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa que simplemente le cayó del cielo y ¿qué? ¿Cree que se la merece? ¿Qué ha hecho jamás? Paré la grabación y miré hacia arriba para encontrar a mi madre pálida y a mi padre enrojecido de ira. Nos grabaste en privado. Eso es ilegal, balbuceó. En realidad no es ilegal grabar una conversación de la que eres parte, la cual era ya que me llamaste y luego fallaste en colgar apropiadamente. Pero eso está al margen. El punto es que finalmente escuché lo que realmente piensan de mí. Malentendiste, intervino rápidamente mi madre. Estábamos cansados, estresados por el dinero. Mientras estaban en unas vacaciones europeas caras que yo pagué, la interrumpí. Por favor, no insulten mi inteligencia mintiéndome otra vez. Entonces vendiste la casa debajo de nosotros, demandó mi padre. Nos dejaste sin hogar como algún tipo de venganza. Vendí mi casa porque finalmente me di cuenta de que nunca sería verdaderamente mía, mientras ustedes estuvieran en ella. Y no están sin hogar. Tienen el dinero que la abuela les dejó. Oh, esperen. Se lo gastaron en un auto nuevo en lugar de asegurar su propia vivienda. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. ¿Sabes que podríamos demandarte por esto? Vivimos ahí por años. Tenemos derechos. En realidad no los tienen, respondí con calma. Consulté con una abogada antes de tomar cualquier decisión. No tenían derecho legal a la propiedad. No pagaron renta, no contribuyeron a gastos, y sus nombres no estaban en ninguna parte de la escritura. Pero por favor, siéntanse libres de desperdiciar el dinero que les queda en una demanda que no pueden ganar. Mi madre comenzó a llorar. Esas lágrimas familiares que tan a menudo me habían manipulado a cumplir. Esta vez no sentí nada más que una lástima distante. ¿Qué quieres de nosotros, Emma?, preguntó a través de sus lágrimas. ¿Una disculpa? Bien, lo sentimos si malinterpretaste lo que escuchaste. ¿Si malinterpreté?, repetí incrédula. Esa no es una disculpa.
Es otra manipulación, y es exactamente por qué tomé la decisión que tomé. Respiré profundo, centrándome antes de continuar. Lo que quiero es muy simple. Quiero que reconozcan lo que hicieron. No solo la conversación que escuché, sino los años de tratarme como una inversión que necesitaba pagar dividendos. Quiero que entiendan que su comportamiento tiene consecuencias. Y quiero que respeten los límites que estoy estableciendo ahora. ¿Cuáles son exactamente?, preguntó mi padre, su voz fría. No proporcionaré ningún apoyo financiero de aquí en adelante. No compartiré mi nueva dirección con ustedes. Me comunicaré con ustedes solo cuando, y si elijo hacerlo. Si vienen a mi lugar de trabajo otra vez o me acosan de cualquier manera, buscaré acción legal. ¿Entonces eso es todo? La voz de mi madre se alzó dramáticamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos cortas? Después de todo lo que me han hecho, la corregí. Y sí, a menos y hasta que puedan demostrar remordimiento genuino y cambio, esto es donde estamos. Mi padre se paró repentinamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Pequeña malagradecida, mi madre agarró su brazo. Varios otros clientes se habían volteado a mirar nuestra mesa. Se sentó de nuevo, hirviendo. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora con tu carrera inmobiliaria y tu educación elegante? Pero déjame decirte algo. No tendrías nada de eso si no te hubiéramos criado. Tienes razón, dije sorprendiéndolos a ambos. No sería quien soy hoy sin ustedes. Cada comentario manipulador, cada muestra condicional de afecto, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente, todo me enseñó exactamente qué tipo de persona no quería llegar a ser. Así que de cierta manera debería agradecerles. Las lágrimas de mi madre se habían detenido, reemplazadas por una expresión atónita. Mi padre parecía como si hubiera sido abofeteado. Me paré recogiendo mi bolso y teléfono. Sus pertenencias están en una unidad de almacenamiento. Pagué por 6 meses. La información se envió a su hotel en París, pero puedo enviarles los detalles por texto otra vez si los necesitan. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decirnos?, preguntó mi madre, su voz pequeña. Me pausé, mirándolos a ambos realmente, tal vez por primera vez, no como las figuras de autoridad imponentes de mi infancia o las fuerzas manipuladoras de mi vida adulta, sino simplemente como dos personas profundamente defectuosas que nunca habían aprendido cómo amar sin condiciones. Espero que encuentren paz, dije finalmente. Espero que encuentren lo que sea que están buscando que los hace tratar a las personas que los aman de la manera que lo hacen. Pero no seré más su daño colateral. Me alejé entonces, sintiendo docenas de ojos en mi espalda, pero parada más derecha de lo que había estado en años. Afuera respiré profundo del aire fresco de otoño, sintiendo algo inesperado lavarse sobre mí. No era ira, no era dolor. Ni siquiera era satisfacción. Era paz. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, estaba completamente establecida en mi nueva vida. Había comprado una encantadora casa adosada en Richmond, a unas 2 horas de mi hogar anterior, y me había transferido a la oficina de nuestra firma ahí. El cambio de escenario había sido exactamente lo que necesitaba, lo suficientemente cerca para mantener conexiones profesionales importantes, pero lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Mi nuevo hogar era distintivamente mío, de una manera que la casa de mi abuela nunca había logrado ser completamente. Lo decoré enteramente a mi propio gusto, moderno pero cómodo, con toques de color que alegraban incluso los días más sombríos. No había antigüedades, no había reliquias familiares, nada que cargara el peso del pasado. Profesionalmente estaba floreciendo. El nuevo comienzo había revitalizado mi pasión por los bienes raíces, y me encontré particularmente atraída a ayudar compradores primerizos a navegar el proceso complicado. Había algo profundamente satisfactorio sobre guiar a la gente a través de una de las compras más significativas de sus vidas, asegurándome de que entendieran cada documento, cada compromiso, cada derecho que tenían. Explicas las cosas diferente a otros agentes, me dijo una pareja joven después de cerrar en su primera casa, como si realmente quisieras que entendiéramos, no solo que firmáramos. Todos merecen saber exactamente a qué se están comprometiendo. Respondí, pensando en qué tan diferente podría haber sido mi propia historia si hubiera reconocido la manipulación antes. Mis sesiones de terapia con la doctora Palmer continuaron. Aunque habíamos reducido la frecuencia a 2 veces al mes, nuestro trabajo se había desplazado del trauma inmediato de la traición de mis padres a los patrones más profundos que habían definido nuestra relación por décadas. Mencionaste algo interesante la vez pasada, dijo la doctora Palmer durante una sesión. Dijiste que a veces todavía te sientes culpable por reaccionar exageradamente a lo que dijeron tus padres. Me gustaría explorar eso un poco más. Me moví incómodamente en mi asiento. A veces me pregunto si debería haberlos confrontado primero, darles una oportunidad de explicar antes de tomar acción tan drástica. ¿Qué crees que habrían dicho si lo hubieras hecho? Consideré esto. Habrían negado o dicho que malentendí, o que estaban cansados y estresados y no lo decían en serio. ¿Y alguna de esas explicaciones habría cambiado la verdad fundamental de lo que escuchaste? No, admití. Solo les habría dado la oportunidad de manipularme otra vez. La doctora Palmer asintió. Emma, lo que experimentaste con tus padres es algo que llamamos abuso financiero. Usar dinero y recursos como herramientas de control y manipulación. Es particularmente insidioso porque a menudo se disfraza como familia, ayudando a familia o padres cuidando a su hijo. El término abuso financiero me golpeó como un golpe físico. Nunca había considerado aplicar esa etiqueta a mi situación, pero tan pronto como lo dijo reconocí su verdad. La forma en que planearon presionarte para que firmaras tu casa, la forma en que te manipularon para pagar por sus vacaciones, incluso la forma en que te hicieron sentir culpable sobre tu abuela dejándote la casa, todas estas son formas de abuso financiero, continuó. Y como cualquier forma de abuso, la respuesta apropiada es protegerte, que es exactamente lo que hiciste. Algo cambió dentro de mí ese día. Una pieza final de culpa persistente se disolvió,
reemplazada por claridad. Después de esa sesión comencé a investigar el abuso financiero en serio. Me sorprendió descubrir qué tan común era, particularmente dentro de familias, y qué pocos recursos existían para ayudar a la gente a reconocer y abordarlo. Una idea comenzó a formarse, una que creció más fuerte con cada artículo que leí y cada historia personal que encontré en línea. 2 semanas después me acerqué a mi jefa con una propuesta. Quiero crear un taller. Expliqué. Algo para compradores primerizos, especialmente mujeres, sobre reconocer y prevenir manipulación financiera en compras mayores. Mi jefa, Vanessa Martínez, escuchó pensativamente mientras delineé mi concepto. Esto no es solo sobre transacciones inmobiliarias, concluí. Es sobre empoderar a la gente para tomar decisiones financieras sin manipulación o presión, ya sea de miembros de la familia, parejas o incluso profesionales poco éticos. Creo que es brillante, dijo Vanessa cuando terminé, y oportuno. Todos hemos visto clientes presionados a decisiones que después lamentan. Si podemos posicionarnos como la agencia que verdaderamente educa y defiende la autonomía financiera de los clientes, esa es una diferenciación de mercado poderosa. Con su bendición, comencé a desarrollar materiales para el taller. Lo que comenzó como una presentación simple rápidamente evolucionó en un programa comprensivo, cubriendo temas desde reconocer tácticas de manipulación sutil hasta establecer límites financieros saludables. Lo llamé Construyendo Fundaciones, Autonomía Financiera en Decisiones de Vida Mayores. Ofrecimos el primer taller un sábado por la mañana, esperando tal vez una docena de asistentes. Aparecieron más de 30 personas. La respuesta fue abrumadora. La gente compartió historias de padres que los habían presionado a inversiones inapropiadas, parejas que habían socavado su confianza financiera, amigos que los habían manipulado a préstamos inapropiados. Cada historia resonó con mi propia experiencia, reforzando mi convicción de que este trabajo era necesario. Después del tercer taller exitoso, una revista local de mujeres pidió entrevistarme sobre el programa. El artículo titulado Libertad Financiera. La misión de Emma Davis para terminar la manipulación financiera trajo aún más atención al tema. Fue a través de esta red creciente que me reconecté con la hermana de mi abuela, tía Judith, a quien no había visto desde el funeral. Se contactó después de leer el artículo de la revista. Emma, tu abuela estaría tan orgullosa de lo que estás haciendo, me dijo durante el almuerzo. Elizabeth enfrentó luchas similares con tu padre a lo largo de su vida. Él siempre esperaba que las cosas se le entregaran, tal como su padre había hecho antes que él. No tenía idea, admití. La abuela nunca realmente habló de eso. Era privada sobre asuntos familiares, dijo la tía Judith, pero vio tanto de sí misma en ti. La independencia, la ética de trabajo. Es por eso que te dejó la casa en lugar de a Robert. Sabía que la usarías como fundación, no como muleta. Sus palabras hicieron eco de la carta que había encontrado mientras empacaba, confirmando lo que ya había comenzado a sospechar. Mi abuela había tomado su decisión con ojos claros y plena conciencia de sus implicaciones. ¿Has tenido algún contacto con tus padres recientemente?, preguntó la tía Judith cuidadosamente. No desde nuestra confrontación, respondí. He recibido algunos correos, pero nada que sugiera que realmente han reflexionado sobre su comportamiento o han tomado responsabilidad por él. Asintió tristemente. Robert siempre ha luchado con la responsabilidad, incluso cuando niño. Nada era nunca su culpa. Estoy haciendo las paces con ello, dije sorprendida de encontrar que era verdad. No puedo cambiar quiénes son o cómo me trataron, pero puedo usar esa experiencia para ayudar a otros y construir una vida mejor para mí misma. En el aniversario de 1 año de vender la casa de mi abuela, tomé el día libre del trabajo y conduje al cementerio donde estaba enterrada. Traje un ramo de sus flores favoritas, peonías rosadas, y me senté junto a su lápida. Creo que finalmente entiendo lo que tratabas de enseñarme, dije suavemente. Sobre el valor propio y mantenerse en pie por uno mismo. Sobre reconocer cuando el amor viene con demasiadas condiciones. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntas, pero estoy agradecida por cada lección que compartiste. Mientras me sentaba ahí, reflexioné sobre cuánto había cambiado en 1 año. El dolor inicial y la traición gradualmente se habían transformado en algo más. No exactamente perdón, pero aceptación. Mis padres eran quienes eran. Su comportamiento reflejaba sus limitaciones, no mi valor. La verdadera carga que había cargado no era ser su hija. Era el esfuerzo exhaustivo de tratar de ganar amor que debería haber sido dado libremente. Al dejar de lado esas expectativas, había encontrado una libertad que nunca supe que era posible. Mi teléfono vibró con un texto de Megan. ¿Todavía en pie para la cena esta noche? Toda la pandilla está emocionada de verte. Sonreí mientras respondí afirmativamente. La pandilla era un grupo de amigos con quienes me había reconectado o había hecho nuevos en el año pasado. Gente que me aceptaba como era, que daba sin llevar cuenta, que apoyaba sin controlar. Así se sentían las relaciones reales. Esto era lo que merecía todo el tiempo. Mientras conducía a casa, pensé en la nota que había dejado en la casa vacía. Sorpresa, una carga hizo esto. En ese momento lo había dicho como una reclamación amarga de la palabra que mi padre había usado para herirme. Ahora, 1 año después, lo veía diferente. A veces las cargas más pesadas que cargamos son las expectativas que ponemos en nosotros mismos de ser lo suficientemente perfectos, acomodaticios, exitosos para finalmente ganar el amor que debería ser nuestro derecho de nacimiento. Dejar esa carga fue el acto más liberador de mi vida. Esa noche, rodeada de amigos que se habían convertido en mi familia elegida, levanté una copa en un brindis privado, a mi abuela, a mi jornada, y a la mujer que todavía estaba llegando a ser, sin cargas, sin compromisos, y finalmente, verdaderamente libre.
¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de personas que se suponía te amaran? A veces los límites más difíciles de establecer son con la familia. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios abajo, y si mi historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y comparte con alguien que podría necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi jornada, y recuerda, mereces relaciones que te eleven, no que te pesen.